Hola amigos, ¿cómo les va? Yo soy Nadia y el día de hoy vamos a estudiar la lección 178 de un curso de milagros que pertenece al quinto repaso. En esta lección vamos a recordar dos lecciones. La primera lección es la 165 que dice que mi mente no niegue el pensamiento de Dios. Y la siguiente es la 166 que dice se me han confiado los dones de Dios. Te recuerdo que al inicio y al final de cada una de estas lecciones vamos a recordar esta oración hermosa que dice Dios es solo amor y por ende eso es lo que soy yo. Bueno, pues vamos a ver lo que es la lección 165 que nos dice que mi mente no niegue el pensamiento de Dios. ¿Qué otra cosa sino tus pensamientos de aflicción y de muerte ensombrecen la perfecta felicidad y la vida eterna que la voluntad de tu Padre dispone para ti? Bueno, pues esta es una pregunta muy fuerte y muy interesante, porque muchas veces pensamos que no somos felices porque Dios así lo quiere. Muchas veces pensamos que estamos enfermos porque Dios así lo quiere. Muchas veces pensamos que no somos abundantes porque es la voluntad de Dios. Y eso es una total, rotunda y absoluta mentira. La verdad es que lo que está sucediendo en esas situaciones es que tu mente está negando el pensamiento de Dios. Y entonces en el momento en el que yo niego el pensamiento de Dios en mí, pues me estoy negando la voluntad de Dios, que es única y exclusivamente que yo sea feliz. La voluntad de Dios es que tú seas feliz. Si no lo estás haciendo, estás negando el pensamiento de Dios. Si hoy tú no estás siendo feliz, si hoy tú no estás eligiendo tener la paz de Dios, estás negando el pensamiento de Dios. Y tú podrás decir, pero ¿cómo voy a elegir la paz? ¿Cómo voy a elegir la felicidad? Si tengo tal problema, si tengo tal otro problema, Nadia, si me siento mal, si no tengo dinero, si esto, si lo otro. Tú puedes elegir la paz y la felicidad en todo momento. En cuanto recuerdes que tú eres uno con aquel que es tu fuente y que tu mente no puede negar el pensamiento de Dios, que es que tú seas feliz, en ese momento puedes elegir volver a la paz. Y en ese momento puedes comenzar también a transformar tu propia realidad al momento de estar conectada con tu fuente. Al momento de unir tu mente a la mente de Dios y decir, si es cierto, ya me acordé que lo que yo quiero es ser feliz, ya me acordé que lo que yo quiero es vivir sin conflictos, ya me acordé que las demás mentes que hay a mi alrededor también son una contigo y que también se merecen ser felices, que también se merecen la luz, la dicha y la paz porque simple y sencillamente forman parte de mí y forman parte de ti. Entonces ese es el momento en el que vuelves al pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios te creó y no te ha abandonado, ni tú has estado separado de Él ni siquiera un instante. Te pertenece. Gracias a Él vives. Es tu fuente de vida, pues te mantiene unido a Él y todo es uno contigo porque Él jamás te abandonó. El pensamiento de Dios te protege, cuida de ti, hace que tu lecho sea mullido y allana tu camino al iluminar tu mente con gozo y amor. Tanto la eternidad como la vida eterna refulgen en tu mente porque el pensamiento de Dios no te ha abandonado y todavía se encuentra en ti. Bueno, pues, perdón, ese es el pensamiento de Dios para ti el día de hoy. El pensamiento de Dios hacia ti siempre es un pensamiento de amor, siempre es un pensamiento de alegría, siempre es un pensamiento de luz. Y la verdad es que Dios jamás te niega el que tú estés bien. Sea la situación por la que tú estás pasando, Dios jamás te niega el que tú puedas elegir
seguirte reconociendo unido a Él. ¿Consentiría Dios acaso que su Hijo permaneciese eternamente hambriento por haberse negado a sí mismo el sustento que le es menester para poder vivir? La abundancia mora en Él y la privación no puede separarlo del amor vivificante de Dios ni de su hogar. Aquí te vuelve a decir lo mismo de que en realidad muchas veces nosotros somos los que nos privamos, o siempre que nos sentimos privados es porque nos sentimos separados de Dios, porque pensamos y empezamos a concebir un Dios castigador, un Dios que no nos va a dar todo aquello que nosotros necesitamos, un Dios que no se acuerda de nosotros, un Dios que tiene favoritos y que dice es que tu vecino se merece más que tú, y esas son absolutas y rotundas mentiras. Bueno, pues la lección 166 es una lección que me dice: se me han confiado los dones de Dios. Se te ha dado todo. La confianza que Dios tiene en ti es infinita. Él conoce a su Hijo, Él da sin hacer excepciones y sin reservarse nada que pudiera contribuir a tu felicidad. Sin embargo, a menos que tu voluntad sea una con la suya, no podrás recibir sus dones. Esto es prácticamente la continuación de la lección 165, en la que Dios te dice: tú tienes absolutamente todo, yo te he confiado absolutamente todos mis dones, y lo único que necesito que sacrifiques es tu miedo. Lo único que quiero que sacrifiques es esa idea de que no eres merecedor, para que tú puedas venir y puedas disponer de absolutamente todo lo que yo te estoy ofreciendo. Todos los dones que yo te he ofrecido se te han confiado a ti y absolutamente a todos tus hermanos, sin excepción. Yo no tengo favoritos, yo no tengo consentidos, y mucho menos tengo gente a la que yo perciba como de segunda o de tercera clase. Para mí todos son absolutamente de primera clase. Todos son completamente merecedores. Todos mis hijos tienen los dones de Dios sin excepción alguna. Así tú seas la Madre Teresa de Calcuta, o así tú seas una persona, no sé, a lo mejor que vive en la selva y que jamás ha oído hablar a Dios como tal. Los dones de Dios son exactamente los mismos para ti, y son exactamente los mismos para las personas que tú también percibes y que desde tu óptica y desde tu película no son tan buenos como tú consideras que es la Madre de Teresa de Calcuta o San Francisco de Asís o quien tú quieras. Todos, absolutamente todos, tenemos los dones que Dios nos ha confiado. Bueno, pues todo aquel que alberga creencias tan extrañas como estas de que no puede aceptar los dones de Dios se ve obligado a creer que aceptarlos, por muy evidentes que se vuelvan, por muy grandes que sea la urgencia con la que se exhorta a reclamarlos como propios, es verse presionado a traicionarse a sí mismo. A sí mismo, ¿desde dónde? Pues desde el ego, ¿no? Porque el ego nos empieza a vender la idea de: no es cierto, tú no eres digno, tú no eres merecedor, tú eres un pecador, tú veniste a llorar, tú veniste a pagar, tú veniste y muchas veces hasta nos lo dicen, ¿no? Tú veniste a pagar, porque Dios ya pagó, Cristo ya pagó por tus pecados, pero ahora, a ti te toca también tu parte de sufrimiento, ¿no? A mí me tocaba a veces en el catecismo que me dijeran eso, y entonces así como que, ándale, pues, ¿y por qué pagó por mí? Yo ni sabía, ¿no? Yo ni siquiera había llegado, o sea, eran cuestiones que yo ni siquiera entendía, ¿no? Cuando el mensaje que Jesús vino a dejar aquí es un mensaje tan diferente, es un mensaje de amor, es un mensaje de sentirse merecedor, es un mensaje de que el cuerpo no existe, el cuerpo realmente pues lo podrán hacer trizas como el cuerpo de Él, pero tú eres mucho más que un cuerpo, tú eres amor, tú eres luz, tú eres vida, tú eres resurrección, tú eres perdón, tú eres todo eso. O sea, el mensaje no es: ven a pagar porque a mí me crucificaron. El mensaje es: hay algo mucho más allá de esa cruz.
Hay algo mucho más allá, que la cruz no sea más que tu referencia de amor, pero tu referencia de amor respecto a la cuestión de que más allá está el amor real, está el amor incondicional, está la unidad, sigo siendo uno contigo sin importar quién eres, ¿sí? Bueno, pues esta cuestión de sentirse merecedor de los dones que se me han confiado de Dios es darme cuenta de que los dones de Dios me pertenecen y se me han confiado para que se los dé a todos aquellos que eligen recorrer el solitario camino del que tú te has escapado. Es decir, al momento de yo recibir esos dones, lo que voy a hacer, el momento de sentirme merecedora de esos dones, es ir y decirle a mis hermanos, ¿sabes qué? Tú también eres merecedor de esos dones, no nada más yo no soy una iluminada, yo no soy una afortunada única y exclusiva, sino que absolutamente toda la gente que está a mi alrededor puede servirse de esos dones sin necesidad de hacer absolutamente nada más que sentirse completamente merecedor de ellos, más que recordar que sí es cierto que podían acceder a ellos en cualquier momento. Es lo único que necesitas para acceder a esos dones que Dios te ha dado el día de hoy. Bueno, pues estas dos lecciones son lecciones muy bonitas en las que Dios nos invita simple y sencillamente a recordar que no nos falta nada, sino que somos todo y tenemos todo. Soy todo porque soy hija de Dios y donde Dios es, yo soy. Y tengo todo porque donde Dios tiene todo, yo tengo todo. Y como Dios tiene todo, pues no hay manera en la que yo no pueda tener algo. No hay manera a menos que yo me perciba separada de Dios. Y en el momento en el que yo me percibo separada de Dios y digo, ay Diosito, pues es que tú estás allá y yo estoy acá y yo desde acá te veo nada más, pues sí, en ese momento efectivamente me siento carente, me siento enferma, me siento sola, me siento en esos estados famosos de muerte, de ansiedad, de miedo, de dolor, etcétera. Pero en el momento en el que yo me vuelvo a sentir conectada con Dios, en ese momento en el que yo me vuelvo a sentir uno con Dios, no me puede faltar absolutamente nada. Y tengo todos los dones de Dios. Y puedo decirlo de manera muy orgullosa y no de manera que a veces nuestro ego nos vende que esa es soberbia, pero al contrario. La verdadera humildad consiste en decir, soy hija de Dios y tengo todos sus dones. Y vengo aquí para ofrecérselos a todos los demás. Esa es la verdadera humildad que Dios te está pidiendo, que aceptes quién eres. Bueno, pues este fue el repaso de las lecciones 155 y 165 y 166. Te agradezco que me hayas acompañado en este repaso. Y bueno, pues te mando un fuerte abrazo de luz, pero sobre todo deseo que el día de hoy recuerdes que tú ya descansas en Dios. Hasta luego.